Hay una foto colgada en la sala de mi casa, tomada en 1987, de mi abuelo parado junto a un pozo, con la mano apoyada en el borde de piedra, sonriendo a la cámara como quien está orgulloso de algo que construyó. Hoy, cuando veo esa foto, siento una opresión en el pecho distinta a la que sentía antes, porque ese mismo pozo, hoy, está completamente cubierto de concreto, un bloque liso, sin ninguna abertura, y no tengo la menor idea de por qué mi abuelo decidió sellarlo, ni cuándo lo hizo, ni, sobre todo, qué sabía él que nunca le contó a nadie de la familia. Heredé esta finca hace 3 años, después de que mi papá falleció, él, que había heredado de mi abuelo unos 15 años antes de eso. Es una propiedad de tamaño mediano, unas 45 hectáreas, en el interior de Minas Gerais, región de terreno ondulado, buena para la ganadería lechera, que es a lo que la familia siempre se ha dedicado. Yo vivía en la ciudad, trabajaba en contabilidad, pero después de la muerte de mi papá decidí hacerme cargo de la finca de una vez por todas, dejar el trabajo formal, y vine a vivir aquí con mi esposa y mis 2 hijos, tratando de aprender en la práctica un oficio que solo conocía de lejos, de las visitas de la infancia. En los primeros meses, mientras me iba familiarizando con cada rincón de la propiedad, me fijé en ese bloque de concreto que estaba en una parte más alejada, cerca de una cerca vieja que dividía el potrero principal de un tramo de monte más denso que nunca usamos para nada. Me pareció extraña la forma de aquello, un círculo de concreto, de unos 2 metros de diámetro, perfectamente centrado, medio elevado respecto al suelo alrededor, rodeado de una vegetación que crecía más rala justo en ese perímetro específico, como si el pasto ahí tuviera más dificultad para desarrollarse que en el resto del potrero. Le pregunté a mi mamá, que todavía vive, pero que ya no vivía en la finca desde hacía años, habiéndose mudado a la ciudad después de enviudar. Ella dijo que recordaba vagamente ese pozo, que existía desde mucho antes de que ella se casara con mi papá, pero que un día, no sabía precisar exactamente cuándo, mi abuelo simplemente mandó sellarlo, sin darle explicaciones a nadie de la familia, y que cuando alguien preguntaba el motivo, él cambiaba de tema o respondía de forma seca. Algo así como, pozo viejo es peligro, un niño se podía caer. Una explicación que, según mi mamá, nunca convenció del todo a nadie, porque la finca ya tenía otros pozos en esa época, más cerca de la casa principal, que siguieron abiertos y en uso normal por décadas después, sin que mi abuelo mostrara la misma preocupación por ellos. Fui tras los documentos, escritura antigua, inventario de cuando mi papá heredó la propiedad, buscando cualquier mención específica a ese pozo, alguna justificación técnica registrada en algún lado, algún peritaje de ingeniero, algo formal que explicara el sellado. No encontré absolutamente nada. Ningún documento mencionaba ese punto específico del terreno, como si, oficialmente, ese pozo nunca hubiera existido para fines de registro, a pesar de existir claramente ahí, cubierto, en la propiedad física. Decidí entonces preguntarles a los vecinos más antiguos, gente que vivía en esa región desde antes de que yo naciera, que probablemente conoció bien a mi abuelo, conviviendo con él décadas de vecindad rural, donde todo mundo más o menos sabe de la vida de todo mundo. Empecé con don Deusdete, un señor de casi 90 años, vecino de la finca de toda la vida, hombre lúcido todavía a pesar de la edad, que siempre me recibía bien cuando pasaba por ahí. Le pregunté directamente, tratando de sonar casual, si se acordaba de cuándo mi abuelo había sellado ese pozo allá al fondo de la propiedad, cerca de la cerca vieja. Él, que hasta ese momento estaba platicando animadamente conmigo sobre otros asuntos de la finca, se puso visiblemente incómodo, desvió la mirada y dijo solo que no se acordaba bien, que había pasado mucho tiempo, y cambió de tema rápidamente, preguntando por la salud de mi mamá, por cómo iban las cosas con el ganado, cualquier cosa que me sacara de ese tema específico. Me pareció extraña esa reacción, porque don Deusdete siempre fue de platicar bastante, de contar historias antiguas de la región con lujo de detalle. A él le encantaba recordar el pasado. Esa evasión repentina no combinaba para nada con su forma de ser. Lo intenté de nuevo,
Más tarde en esa misma conversación, volviendo al tema de forma más directa, y él, esta vez, se puso serio de una manera casi severa, y dijo, con una voz más firme de lo normal en él, «Muchacho, hay cosas que es mejor dejar como su abuelo las dejó. Él sabía lo que hacía». No logré sacarle nada más después de eso. Fui con otros vecinos, intentando la misma pregunta, y el patrón se repitió de una forma que ya no se podía atribuir a coincidencia. Doña Zulmira, viuda de un antiguo ganadero de la región, también evadió el tema, diciendo solamente que eso era cosa antigua, mejor no meterse. Un tercer vecino, más joven, pero que había escuchado historias de su propio papá, dijo que sabía vagamente que existía una historia relacionada con ese pozo, pero que su papá nunca quiso contarle los detalles, diciendo siempre que no era tema para hablar a la ligera. Me quedé con eso rondándome la cabeza durante semanas. Cada vez que pasaba cerca de ese tramo de la propiedad, revisando la cerca, cuidando el ganado, veía ese bloque de concreto y sentía una curiosidad que iba creciendo cada vez más, mezclada con una incomodidad que no sabía explicar bien, como si mi cuerpo reconociera algo que mi cabeza todavía no había terminado de procesar. Una noche, ya tarde, después de otra cena en la que mi esposa comentó, en broma, que andaba yo demasiado obsesionado con ese pozo, decidí que iba a satisfacer mi curiosidad de una vez por todas. Agarré un martillo pequeño y una linterna potente, y fui solo hasta ese punto del terreno, ya cerca de la medianoche, sin decirle a nadie de la familia lo que iba a hacer, con miedo de que intentaran convencerme de no ir. Llegué ahí, ese silencio pesado de la noche en el campo, solo el sonido distante de algún grillo y el viento moviendo el monte alrededor. Me quedé un rato parado, viendo el bloque de concreto, sintiendo ese escalofrío que uno siente cuando el cuerpo desconfía de algo antes de que la mente acepte el motivo. Pero la curiosidad ganó, y empecé a golpear con el martillo un borde del concreto, tratando de abrir una grieta nada más para echar un vistazo, sin ninguna intención de destaparlo por completo, solo satisfacer esas ganas de entender qué había ahí abajo. Me tomó bastante tiempo. El concreto era grueso, resistente, hecho para durar, pero finalmente logré desprender un pedazo en uno de los bordes, abriendo una rendija pequeña, suficiente para meter la linterna y ver hacia adentro. Lo que vi fue solo oscuridad profunda, un pozo de verdad, con paredes de piedra que bajaban mucho más hondo de lo que la luz de la linterna alcanzaba a iluminar por completo, y un olor que subió por esa rendija, un olor a humedad estancada, medio dulzón de una forma desagradable, que me hizo retroceder por instinto. No logré ver nada de concreto allá al fondo, ninguna agua visible, ninguna estructura clara más allá de la oscuridad y ese olor. Me quedé unos minutos ahí, tratando de decidir si seguía rompiendo para ver mejor o me detenía ahí, y al final, ya incómodo con ese olor y con un silencio que parecía haberse vuelto más pesado a mi alrededor, decidí parar, tapando de nuevo la rendija con una piedra suelta que encontré cerca, como en un intento de remiendo provisional, y me fui a casa. Lo extraño empezó a suceder ya al día siguiente. El ganado, que siempre pastaba libremente por toda la extensión de ese potrero, incluyendo el tramo cerca de la cerca vieja donde estaba el pozo, simplemente dejó de acercarse a ese punto específico. Al principio pensé que era coincidencia, tal vez algún cambio natural en la calidad del pasto ahí, pero conforme fueron pasando los días, el patrón se hizo cada vez más claro y más extraño. Las vacas evitaban por completo un radio de unos buenos 25 metros alrededor de ese bloque de concreto, formando un círculo visible de pasto crecido, intacto, mientras el resto del área seguía siendo pastada normalmente. Probé eso a propósito, llevando al ganado deliberadamente más cerca de ese punto en algunas ocasiones, y noté que los animales se ponían visiblemente inquietos, mugiendo de una forma distinta a su comportamiento normal, tratando de alejarse, algunos hasta corriendo lejos si yo insistía demasiado en empujarlos hacia esa dirección. Incluso de noche, cuando normalmente el ganado suele dispersarse más libremente por todo el potrero,
buscando los mejores puntos para descansar y alimentarse sin la interferencia del calor del día, seguían evitando religiosamente ese círculo específico, incluso con hambre visible, incluso con el resto del potrero en esa época ya bastante consumido a causa de una sequía que venía reduciendo la oferta de pasto en otras áreas de la finca. Empecé a sentirme seriamente incómodo con eso, entendiendo, poco a poco, que tal vez mi abuelo había tenido un motivo real, práctico, físico, para sellar ese pozo de una forma tan definitiva, un motivo que prefirió nunca explicar, tal vez por vergüenza, tal vez por miedo a que lo consideraran loco, tal vez porque él mismo no tenía una explicación lógica que ofrecer, solo la certeza de que aquello necesitaba quedar cerrado. Volví con don Deusdedit, esta vez contándole todo, sobre haber roto una parte del sellado, sobre el comportamiento del ganado después de eso, ya sin importarme disimular mi ansiedad. Él me escuchó en silencio, con una expresión que mezclaba preocupación genuina con un dejo de «yo se lo advertí», no dicho directamente, y después de un largo suspiro, finalmente cedió y me contó lo que sabía. Según él, cuando todavía era joven, escuchó de su propio papá que, décadas antes, todavía en los tiempos del bisabuelo de nuestra familia, había pasado algo relacionado con ese pozo, algo que involucraba una muerte, pero que los detalles exactos ya se habían perdido entre las generaciones, quedando solo un rastro vago de la historia, lo suficiente para generar ese silencio que atravesó décadas entre los vecinos, un acuerdo tácito de nunca más tocar el tema, respetando la decisión de sellarlo que mi abuelo había tomado en algún momento sin nunca tener que justificarla formalmente ante nadie. Me dijo que lo más importante, en su opinión, no era descubrir la historia completa, que probablemente ya se había perdido para siempre con la muerte de quien realmente sabía los detalles, sino respetar lo que mi abuelo había hecho, y me aconsejó, con una seriedad que nunca le había visto antes, que arreglara ese sellado lo antes posible, y de la mejor forma posible, reforzándolo todavía más de lo que estaba antes. Contraté a un albañil de la región la semana siguiente, sin explicarle los motivos reales, solo pidiéndole que reforzara ese concreto, que pusiera una capa nueva encima de la que ya existía, todavía más gruesa. Me quedé junto a él durante todo el trabajo, observando cada etapa con una atención que tal vez le pareció exagerada al albañil, que no tenía idea del peso que aquello cargaba para mí. Terminado el refuerzo, el comportamiento del ganado volvió a la normalidad en pocos días, los animales volviendo a pastar libremente por toda la extensión del terreno, incluido ese tramo específico, sin ninguna resistencia aparente, como si el problema, cualquiera que fuera su naturaleza real, se hubiera resuelto con esa nueva capa de concreto. Nunca más volví a tocar ese sellado, y ya les he dejado bien claro a mis hijos, todavía pequeños, pero que algún día también van a heredar esta propiedad, que ese punto específico del terreno nunca debe ser tocado, sin que yo mismo sepa explicar del todo el porqué, siguiendo el mismo patrón de silencio que mi abuelo, al parecer, también siguió toda su vida. A veces pienso que así es como ciertas cosas se mantienen seguras a través de las generaciones, no por la explicación completa, que se pierde, sino por el respeto que se transmite, incluso sin entender del todo lo que se está respetando. Me llamo Efrén Guzmán, tengo 41 años, trabajo dando mantenimiento a maquinaria agrícola aquí en la región de los Altos de Jalisco, y desde hace años, cuando visito a mi tía que vive en un rancho cerca de un pueblito casi despoblado que ya ni en el mapa aparece bien, escuchaba a los viejos del lugar contar siempre la misma historia sobre la capilla del cerro. Es una capilla pequeña, de piedra, que ya nadie usa porque el sacerdote dejó de subir hace años, cuando la comunidad se fue vaciando y ya no valía la pena el viaje. Queda a unos 20 minutos caminando desde el último grupo de casas habitadas, sola en medio del monte, con su campanita de bronce todavía colgada en el pequeño arco de entrada, oxidada pero intacta. Y según contaban, esa campana sonaba sola, siempre a la misma hora, las 3 de la mañana, ni un minuto antes ni después según juraban los más viejos, algunos de los cuales decían haberla escuchado desde niños y sus propios padres antes que ellos.
Nadie sabía explicarlo. La explicación de siempre, la que todo mundo repetía sin creérsela del todo, era que el viento la movía. Yo, con mi cabeza de técnico, pensé que eso tenía que tener una explicación sencilla. Corrientes de aire que se forman en esa hora específica por la diferencia de temperatura entre el cerro y el valle, algo así, física básica que la gente del pueblo simplemente no conocía. Así que un fin de semana que visité a mi tía, le dije que iba a subir a pasar la noche ahí, con mi cámara, para grabarlo y demostrarles a todos que no había ningún misterio, solo viento haciendo lo que hace el viento. Mi tía se puso seria cuando se lo dije, más seria de lo que yo esperaba de una mujer que normalmente se ríe de casi todo. Me dijo que no lo hiciera, que su propio padre, mi bisabuelo, le había contado que de joven un hombre había intentado lo mismo, quedarse a dormir en la capilla para descubrir el misterio, y que había bajado al día siguiente sin poder explicar nada, mudo, y que nunca más había vuelto a hablar del tema en el resto de su vida. Le dije que era pura superstición, que yo tenía cámara con visión nocturna y que iba a resolver de una vez ese cuento que llevaba escuchando desde que era chamaco. Subí esa tarde, antes de que oscureciera, con mi mochila, una lámpara, algo de comida y mi cámara montada en un tripié pequeño que ajusté apuntando directo hacia la campana, con el micrófono también activado para captar cualquier sonido. La capilla, ya de cerca, es más chica de lo que uno se imagina de tanto oír hablar de ella. Un solo cuarto, un altar sencillo con la pintura ya descascarada, y afuera, en ese arco pequeño sobre la puerta, la campana, con su cuerda vieja colgando, deshilachada por los años pero todavía funcional, todavía capaz de hacerla sonar si alguien la jalara. Revisé todo antes de instalarme. No había manera de que alguien jalara esa cuerda sin que yo lo viera, porque me senté justo enfrente, a unos 5 metros, con la lámpara apagada para no gastar batería y dejar que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. La cámara grababa sola, con su propia luz infrarroja, capturando todo en ese tono verdoso típico de la visión nocturna. Las horas pasaron lentas. El monte de noche tiene sus propios sonidos, algún animal moviéndose entre los matorrales, el viento normal soplando entre los árboles cercanos, nada que me pareciera extraño ni que me hiciera dudar de mi teoría inicial. Cerca de las 2:30 empecé a sentir el cansancio, luchando por mantenerme despierto, revisando cada tanto el reloj de mi teléfono, contando los minutos que faltaban. A las 3:05, algo cambió en el ambiente. No sé cómo explicarlo mejor que diciendo que el aire se sintió distinto, más quieto de lo que había estado toda la noche, como si el viento que hasta ese momento soplaba constante se hubiera detenido de golpe, dejando un silencio tan completo que hasta los grillos parecieron callarse todos al mismo tiempo. Me quedé mirando fijamente la campana, con los ojos bien abiertos, sin parpadear casi, esperando el momento exacto. Las 3 de la mañana llegaron, y con ellas, el sonido. Un tañido claro, fuerte, inconfundible, el metal vibrando con esa resonancia que solo tiene una campana de verdad, no algún eco ni ninguna confusión auditiva de mi parte. Pero la cuerda no se movió. La estuve mirando directamente en ese momento exacto, con mis propios ojos, y no vi ningún movimiento, ni un balanceo, ni una vibración que correspondiera con ese sonido tan claro que estaba escuchando en ese mismo instante. Me quedé paralizado, sin poder reaccionar de inmediato, mientras el sonido se repetía 2 veces más, con ese mismo tañido perfecto, y la cuerda seguía completamente quieta frente a mí, colgando inmóvil como si nada estuviera pasando con la campana que colgaba justo arriba de ella. No aguanté más. Apagué todo con las manos temblando. Guardé la cámara como pude sin desmontarla bien del tripié y bajé del cerro casi corriendo en la oscuridad, tropezándome varias veces con las piedras del camino, sin voltear atrás ni una sola vez hasta llegar a la casa de mi tía, donde toqué la puerta desesperado a esas horas de la madrugada. Al día siguiente, ya más calmado, revisé el video completo con mi tía sentada a mi lado. Ahí estaba todo, grabado con total claridad, el sonido de la campana, 3 veces, exactamente a las 3 de la mañana, mientras la cuerda permanecía completamente inmóvil en cada uno de esos 3 momentos,
sin el más mínimo temblor que pudiera explicar de dónde venía ese sonido tan real, tan innegable, que la cámara había captado con la misma claridad que mis propios oídos. No he vuelto a subir a esa capilla desde entonces, y aunque han pasado ya varios años, todavía guardo ese video en mi teléfono, sin haberlo borrado nunca, sin haberlo mostrado tampoco a casi nadie más allá de mi propia familia, porque sé exactamente cómo suena, y sé también que no tengo ninguna explicación mejor que ofrecer que la que ya me dio mi tía esa misma mañana, mirándome con una seriedad que ya no volvió a abandonar su cara del todo, que hay cosas en ese cerro que no necesitan tocar nada para hacerse escuchar, y que la próxima vez que alguien le diga que suba a comprobarlo con sus propios ojos, lo mejor que puede hacer es no subir. Buenas noches, mi nombre es Nicanor, tengo 58 años y soy del norte de Jalisco, de Los Altos, de un rancho ganadero que ha sido de mi familia desde hace más de 100 años. Lo que voy a contar no me pasó a mí solo, le pasó a mi bisabuelo, le pasó a mi abuelo, le pasó a mi padre y me pasó a mí. 4 generaciones, y por eso lo cuento ahora, porque yo soy el último que sabe la historia completa, y porque tomé una decisión hace 3 años que necesito que alguien más conozca, por si acaso a mí también me toca. El rancho se llama El Zapote. Está en un valle entre cerros, tierra buena, con un arroyo que casi nunca se seca. Mi bisabuelo lo levantó de la nada a principios del siglo pasado. Construyó la casa, los corrales, las trojes, todo con sus manos y las de sus hijos, y construyó un granero grande, de adobe y madera, donde se guardaba el maíz, el frijol, la pastura para el invierno. En un rancho ganadero, el granero es la vida. Si se pierde el granero, se pierde el año. Si se pierde el año, se muere el ganado. Así de simple. El primer granero lo construyó mi bisabuelo en 1911 y se quemó en 1913. Aquí empieza todo, y quiero contarlo tal como me lo contaron a mí, porque los detalles importan. Todos los detalles importan. El primer granero era rectangular, sencillo, una sola puerta grande al frente, para meter las carretas, 2 ventanas chicas, una a cada lado, para el aire, el techo de 2 aguas, nada raro, el granero más normal del mundo. Se quemó una noche de mayo, sin tormenta, sin rayo, sin nadie fumando cerca, porque en ese entonces nadie fumaba cerca del granero, eso lo sabe cualquier ranchero. Mi bisabuelo despertó a medianoche porque los perros estaban aullando. Salió y el granero era una antorcha. Ardía tan parejo, tan de golpe, que él contó siempre que parecía que se había prendido por todos lados al mismo tiempo. No se pudo hacer nada, se perdió todo. El maíz, la pastura, todo. Y esto es lo primero raro, no se quemó nada más. En un incendio de granero, las chispas vuelan. Se prende el zacate seco, se prende una troje cercana, se prende un corral, pero aquella noche no. El granero ardió completo, hasta los cimientos, y a 3 metros de distancia el pasto estaba intacto, verde, como si el fuego hubiera sabido exactamente dónde parar. Mi bisabuelo perdió medio hato ese invierno por falta de pastura, pero apretó los dientes y al año siguiente reconstruyó. Y aquí viene lo que nadie entendió en su momento. Cuando reconstruyó, no lo hizo igual, no fue a propósito. Eso es lo importante. Mi bisabuelo no dijo voy a cambiarle algo. Él quería el mismo granero, tenía los planos en la cabeza, lo había construido con sus manos 2 años antes, pero cuando terminó, el granero tenía 3 ventanas en lugar de 2, una ventana de más, en la pared del fondo, mirando hacia el cerro. Mi bisabuelo se dio cuenta cuando ya estaba terminado, y no supo explicarlo. Él juraba que no había planeado esa ventana, que un día, a medio construir, sus peones ya la habían dejado abierta en la pared, y cuando preguntó quién la había marcado, nadie supo decirle. Cada quien pensó que había sido otro, que el patrón la había ordenado, pero mi bisabuelo no la había ordenado. La ventana daba al cerro, a un punto específico del cerro, y mi bisabuelo, que era hombre de campo y de pocas letras, dijo una cosa que se quedó en la familia para siempre. Dijo,
el granero quiso ver para allá. Ese segundo granero duró más, duró hasta 1946, 33 años. Mi bisabuelo ya había muerto, el rancho lo llevaba mi abuelo Genaro, y se quemó igual, de noche, sin causa, los perros aullando, el fuego parejo, de golpe, por todos lados, y el pasto de alrededor intacto. Mi abuelo tenía 40 años cuando eso pasó, y ya conocía la historia del primer incendio. Su papá se la había contado, así que cuando vio arder el granero por segunda vez en la historia de la familia, sintió algo que no era nada más miedo al fuego. Sintió que algo estaba pasando que era más grande que él, y reconstruyó, porque no había de otra. Un rancho necesita granero, y otra vez, sin quererlo, salió diferente. Mi abuelo sí puso atención esta vez. Él tenía el granero anterior clarísimo en la memoria, y decidió, a propósito, construirlo idéntico. Midió, marcó, vigiló a los peones. Y aún así salió diferente. La puerta grande, la del frente, la que siempre había estado en el centro de la pared, terminó del lado izquierdo. Mi abuelo lo notó cuando ya estaban puestos los marcos, y se enojó. Regañó a los peones, les dijo que la habían puesto mal, que la iban a mover. Y los peones le dijeron algo que a mi abuelo le heló la sangre. Le dijeron que él mismo había marcado ahí la puerta, con su propia mano, con el gis, que ellos lo habían visto hacerlo, y mi abuelo no se acordaba de haberlo hecho. Trató de mover la puerta al centro. Y esto lo contó él mismo muchas veces, ya viejo, junto al fuego. Cada vez que intentaban abrir el hueco en el centro, pasaba algo. Se rajaba el adobe, se caía la viga. Un peón se machucó la mano tan feo que perdió 2 dedos. Al tercer intento, mi abuelo se rindió y dejó la puerta del lado izquierdo. Y ese día se paró frente al granero terminado, con la ventana de más del bisabuelo mirando al cerro, y ahora la puerta corrida a la izquierda, y entendió algo. Entendió que el granero se estaba acomodando, que cada vez que se quemaba y se reconstruía, quedaba un poco más como algo quería que quedara. Y le entró un miedo que no lo dejó dormir muchos años, porque si el granero se estaba acomodando, quería decir que todavía no estaba como debía estar, quería decir que se iba a volver a quemar. Se volvió a quemar en 1978, 32 años después. Mi papá, Rutilio, tenía 35. Yo tenía 10. Y yo lo vi la audiencia. Yo estaba ahí. Esta parte no me la contaron. Esta la viví. Yo me desperté esa noche por los perros. Toda mi vida he sabido que cuando los perros aúllan así, no es a la luna. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi el granero ardiendo. Y tal como decían mi abuelo y mi bisabuelo, ardía por todos lados a la vez. No había un punto donde hubiera empezado. Estaba completo de fuego, de golpe, como si alguien hubiera prendido un cerillo y el aire mismo fuera de lumbre. Mi papá salió corriendo en calzones. Mi abuelo, que todavía vivía, salió detrás de él, y yo me acuerdo de una cosa que no he podido olvidar en 46 años. Mi abuelo no corrió a apagarlo. Mi abuelo se quedó parado, viendo el fuego, y se persignó, y le dijo a mi papá, gritando por encima del ruido de las llamas: «¡No lo apagues! Déjalo que agarre lo que vino a buscar». Y mi papá, que era hombre moderno, que había estudiado hasta la secundaria, lo ignoró. Trató de apagarlo con cubetas, con tierra, con lo que fuera, y no se pudo, nunca se puede. Ese fuego se apaga solo, cuando termina, y ni un segundo antes. Al amanecer no quedaba nada, y el pasto de alrededor, verde, intacto. Mi papá reconstruyó ese mismo año, y para entonces la familia ya sabía. Ya no era secreto, ya sabíamos que iba a salir diferente, aunque no quisiéramos. Mi papá, terco como era, decidió pelear. Dijo que él iba a construir el granero exactamente igual al que se había quemado, y que si el granero quería otra cosa, se iba a chingar. Perdón por la palabra, pero así lo dijo él, y hay que decirlo como fue. Contrató un ingeniero de Guadalajara, con sus planos, con su regla, con sus cálculos.
Midió las ruinas del granero anterior al centímetro, hizo un plano perfecto, y lo construyeron siguiendo el plano al pie de la letra, con mi papá vigilando cada ladrillo. ¿Y sabes qué pasó la audiencia? El granero salió idéntico al plano, exacto. Mi papá ganó, duró 8 meses. A los 8 meses, una madrugada, sin fuego esta vez, se cayó una pared, la pared del fondo, la de la ventana que miraba al cerro. Se desplomó sola, sin temblor, sin lluvia, sin nada. Nada más se cayó, y cuando mi papá la reconstruyó, esa pared le quedó 3 metros más para atrás. No supo cómo. La reconstruyó donde estaba y le quedó más atrás. El granero quedó más largo de ese lado, deforme, chueco, y esa ventana del fondo, la que miraba al cerro, con la pared más para atrás, ahora miraba un poco más arriba, a un punto más alto del cerro. Mi papá se obsesionó, empezó a subir al cerro, a buscar qué había en ese punto que la ventana miraba. Pasaba días enteros allá arriba con un machete, abriendo brecha, buscando, y un día encontró algo. Encontró piedras, en el punto exacto al que miraba la ventana, escondido entre la maleza, en una ladera que nadie visitaba porque no servía ni para pastura, había un acomodo de piedras. No era natural, eran piedras puestas por manos, en círculo, un círculo grande, como de 10 metros, y en el centro, una piedra plana, grande, como una mesa. Mi papá bajó pálido de ahí, y esa noche le preguntó a mi abuelo, que ya estaba muy viejo, si sabía algo de unas piedras en el cerro. Y mi abuelo, que ya casi no hablaba, esa noche habló. Nos contó que su papá, mi bisabuelo, antes de morir, le había dicho una cosa del rancho. Le había dicho que cuando compró la tierra, en 1909, el hombre que se la vendió le advirtió que no construyera del lado del cerro, que dejara ese lado solo, que la gente de antes, los que estaban ahí antes de que llegaran los españoles, usaban ese cerro para algo, y que era mejor no estorbarles. Mi bisabuelo, dijo mi abuelo, no le hizo caso del todo, construyó la casa lejos del cerro, por respeto, pero el granero lo construyó justo en la línea, en la orilla, donde empezaba la tierra del cerro, y mi abuelo nos dijo, esa noche, con su voz de viejo, el granero está tapando la vista, muchachos, por eso lo quieren correr, no lo quieren quitar, lo quieren acomodar para que no tape. Yo me quedé pensando en eso muchos años, y con el tiempo, ya de adulto, ya llevando yo el rancho, lo entendí mejor. Cada vez que el granero se reconstruía, algo lo iba corrigiendo. La ventana de más, para ver el cerro, la puerta corrida, para no dar la espalda al cerro, la pared más atrás, para no tapar el punto de las piedras. El granero no estaba embrujado, el granero estaba estorbando, y aquello, lo que fuera que usaba ese cerro, lo que fuera que se juntaba en ese círculo de piedras, llevaba 100 años tratando de mover un edificio de en medio, con paciencia, con fuego cuando hacía falta, corrigiendo un poco cada generación, como quien mueve un mueble unos centímetros cada vez, hasta que queda donde debe. El granero de mi papá, el chueco, el de la pared corrida, duró hasta el 2011, 33 años, como los otros, y se quemó igual. De noche, los perros, el fuego parejo, el pasto intacto. Para entonces mi papá ya había muerto, el rancho era mío. Yo tenía 43 años, y cuando vi el granero ardiendo, la audiencia, yo no corría a apagarlo. Yo hice lo que mi abuelo había querido hacer en el 78. Me quedé parado, y lo dejé arder. Y por primera vez en la historia de mi familia, alguien vio el incendio hasta el final sin pelear con él. Y vi una cosa que nadie de mi familia había visto, porque todos siempre estaban corriendo con cubetas. Vi que en el fuego había figuras, no adentro del granero, alrededor, del lado del cerro, como 10, 15 siluetas paradas, viendo arder el granero igual que yo, quietas, con el fuego reflejándose en ellas pero sin acercarse, y cuando el granero terminó de caer, cuando ya no quedaba más que brasas, las siluetas se dieron la vuelta y subieron al cerro, hacia las piedras.
Yo tenía que reconstruir. Un rancho necesita granero. Ustedes ya lo saben, se los he dicho toda la historia. Pero yo, la audiencia, yo ya sabía algo que ninguno de mis antepasados supo con tanta claridad. Yo sabía que quería el granero. Quería moverse. Llevaba 100 años pidiendo que lo movieran. Ventana por ventana, puerta por puerta, pared por pared, me estaba diciendo, generación tras generación, dónde quería estar. Y yo hice algo que mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá nunca hicieron. Yo le hice caso. No reconstruí el granero donde siempre había estado. Agarré todo lo que las 3 reconstrucciones me habían enseñado. La ventana que miraba al cerro, la puerta corrida, la pared más atrás, y tracé, sobre el suelo, hacia dónde iba todo eso. Extendí las líneas, como cuando sigues la mirada de alguien para saber qué está viendo, y las líneas me llevaron a un lugar, un punto en el llano, lejos del cerro, del otro lado del arroyo, como a 300 metros de donde siempre había estado el granero, y ahí lo construí. Lo construí en el 2011, hace 14 años, y no se ha quemado. 14 años, la audiencia. El más viejo antes de ese aguantó 33. Pero yo sé en los huesos, que este no se va a quemar nunca, porque este está donde debe estar. Este no le tapa la vista a nadie, este no estorba. Le puse la ventana del fondo mirando al cerro, a las piedras, porque entendí que eso era parte de lo que querían, que el granero pudiera ver. No sé por qué. No quiero saber por qué. Y desde que lo moví, pasan cosas que antes no pasaban. En las noches de ciertos meses, mayo, siempre mayo, que era cuando se quemaban, yo veo luces en el cerro, del lado de las piedras, lucecitas, como de velas o de fuego chico, muchas, moviéndose, y los perros ya no aúllan. Los perros en esas noches se van, se sueltan solos, abren el portón con el hocico y suben al cerro, y regresan al amanecer, tranquilos, cansados, con lodo en las patas. Yo no subo a ver, nunca he vuelto a subir. Mi papá subió una vez y bajó pálido y obsesionado, y nunca fue el mismo. Yo aprendí de eso. Ahora les voy a decir por qué cuento esto hoy, después de tantos años. Yo tengo un hijo, se llama Aarón, tiene 30 años, vive en Guadalajara, es ingeniero, como el que mi papá contrató alguna vez, y no cree en nada de esto. Piensa que su papá es un ranchero supersticioso, y el rancho cuando yo me muera va a ser suyo. Y yo tengo un miedo, la audiencia, un miedo que no me deja dormir. Tengo miedo de que cuando yo me muera, mi hijo mire ese granero al otro lado del arroyo, tan lejos de la casa, tan mal ubicado según la lógica moderna, tan incómodo para trabajar, y decida moverlo, regresarlo a donde tiene sentido, cerca de la casa, cerca de los corrales, donde estuvo 100 años, donde tapa la vista, porque yo aprendí algo que me costó 4 generaciones entender. Eso que vive en el cerro es paciente, pero no es amable. Esperó 100 años y quemó 3 graneros y lició a 2 hombres para que lo moviéramos unos metros. No quiero ni pensar en lo que haría si alguien lo regresa, así que dejé una carta. En el rancho, en una caja, junto a las escrituras, dejé escrito todo esto, los 4 incendios, las fechas, los cambios de cada reconstrucción, el círculo de piedras, las líneas que tracé y por qué el granero está donde está. Y al final de la carta le puse a mi hijo una sola cosa, subrayada 3 veces: no lo muevas, está donde lo pusieron, nosotros nada más pusimos los ladrillos. Y ustedes que escuchan esto, si algún día andan por los altos de Jalisco y ven un rancho con un granero puesto en el lugar más raro, más lejos de la casa, del otro lado de un arroyo, sin ninguna lógica, no piensen que el ranchero fue tonto, piensen que alguien, durante 100 años, le estuvo enseñando dónde debía ir, y que por fin alguien le hizo caso. Buenas noches, que descansen, y si tienen un granero, o una casa, o lo que sea, que se les quema y se les vuelve a quemar siempre igual, pónganle atención a cómo quiere quedar. A lo mejor no está embrujado,
a lo mejor nada más está estorbando. Hace 1 año y medio que Isaías volvió a casa, y todavía no puedo verlo de la misma forma en que lo veía antes, aunque soy su compadre desde niño, aunque fui yo quien ayudó a cargarlo hasta la ambulancia aquel día. Esto nunca se lo he contado a nadie de fuera del pueblo, porque quien no nos conoce va a pensar que son cosas de gente supersticiosa asustada, pero quien es de aquí, quien convive con estas cosas que la ciudad grande no entiende, sabe que hay historias que uno solo cuenta bajito, entre 4 paredes, con la puerta cerrada. Vivo en un pueblo pequeño en el interior de Bahía, unas 100 y tantas familias repartidas entre el centro y las fincas alrededor, un lugar donde todo mundo conoce a todo mundo, donde los problemas de uno se vuelven, de cierta forma, los problemas de todos. Isaías es mi compadre desde los tiempos de la escuela, bauticé a su hijo mayor, él bautizó a mi hija, una amistad que ya pasa de los 40 años de convivencia, así que cuando digo que noté una diferencia en él, no es la mirada de un extraño desconfiando porque sí, es la mirada de quien convive junto a él desde hace décadas y sabe reconocer cada gesto, cada forma de hablar, cada manía. El accidente fue en un camino de terracería que conecta nuestro pueblo con la ciudad más grande, una vía peligrosa, llena de curvas cerradas, sin acotamiento decente, donde ya ha muerto gente antes por culpa de algún conductor imprudente o de la lluvia que deja el lodo resbaloso. Isaías venía de regreso de un mercado, solo en su camioneta vieja, cuando, según un testigo que pasó poco después, un camión que venía en sentido contrario se metió al carril en una curva, y él chocó de frente, casi sin ninguna oportunidad de esquivarlo. Fui de los primeros en llegar al lugar, porque vivía relativamente cerca, y alguien vino corriendo a avisarme. Lo encontré atrapado entre los fierros, sangrando mucho, prácticamente sin conocimiento, y ayudé junto con otros hombres del pueblo a sacarlo de ahí con mucho cuidado, esperando la ambulancia que tardó casi 40 minutos en llegar a ese fin del mundo donde vivimos. Estuvo internado casi 2 meses, buena parte de ese tiempo en terapia intensiva, entre la vida y la muerte varias veces según los médicos le iban informando a la familia, que se turnaba para las visitas, que rezaba sin parar, que ya se había prácticamente resignado, más de una vez, a que lo iban a perder. Tuvo un paro cardíaco durante una de las cirugías, estuvo varios minutos sin latido antes de que lograran reanimarlo, y después de eso los médicos avisaron que, incluso si sobrevivía, existía un riesgo real de secuela neurológica, por el tiempo que el cerebro estuvo sin la oxigenación adecuada. Contra todo pronóstico, se fue recuperando poco a poco, salió de terapia intensiva, luego pasó a internación normal, y finalmente, después de casi 2 meses completos, le dieron de alta para volver a casa, con una recuperación que los propios médicos calificaron de milagrosa, considerando la gravedad inicial del cuadro. Su regreso fue motivo de fiesta en todo el pueblo, todo mundo aliviado, dando gracias, mucha gente incluso haciendo promesa de peregrinación por su recuperación. En las primeras semanas, confieso, yo también solo veía aquello con alegría, feliz de ver a mi compadre vivo, caminando, hablando, aunque más flaco, más cansado de lo que era antes, cosa natural después de un trauma de ese tamaño y de tanto tiempo en cama. Fue solo con el paso de los meses que empecé a notar detalles que me fueron incomodando poco a poco, demasiado pequeños como para sacar el tema en el momento, pero que se fueron acumulando hasta convertirse en una sensación incómoda que ya no pude seguir ignorando. El primer detalle fue con las historias antiguas. Isaías siempre fue el contador de historias del pueblo, el que, en cualquier fiesta, en cualquier rueda de plática después del trabajo, sacaba alguna historia antigua, de los tiempos de los abuelos, cosas que él mismo había escuchado de niño y guardaba con lujo de detalle, contándolas siempre de la misma manera, con los mismos chistes, las mismas pausas dramáticas en los puntos exactos, historias que ya no sabíamos de memoria de tanto oírlas, pero que aún así nos gustaba volver a escuchar, porque él las contaba bien, con ese estilo único de él. En una de esas ruedas, como 3 meses después de que volvió a casa, alguien le pidió que contara la historia de mi abuelo con el jaguar,
una historia famosa aquí en la región, que Isaías siempre contaba con un detalle impresionante, incluyendo hasta el nombre del perro que tenía mi abuelo en esa época y la hora exacta en que había pasado aquello, detalle que él había heredado de escucharla contar varias veces a lo largo de su vida. Se quedó viéndonos con una expresión vaga, como tratando de recordar, y dijo que no se acordaba bien de esa historia, que tal vez nosotros la contáramos mejor. Nos reímos en el momento, nos hizo gracia, bromeando que se le había olvidado por el golpe en la cabeza, pero él insistió, con una seriedad que no combinaba con la broma, que de verdad no lograba recordar los detalles, y ni siquiera los que le fuimos recordando ahí mismo parecían despertarle ningún reconocimiento en la cara. Me pareció raro, pero lo justifiqué internamente pensando que era normal. Al fin y al cabo había tenido un paro cardíaco, se quedó sin oxigenación en el cerebro por un tiempo. Los propios médicos ya habían advertido sobre posible secuela, así que una pérdida puntual de memoria tenía sentido dentro de lo que la ciencia explica. Solo que se fueron sumando otros casos parecidos a lo largo de los meses siguientes. Historias que él siempre supo contar de memoria, relacionadas con su propia familia, con eventos importantes del pueblo que él mismo había vivido, fueron desapareciendo de su cabeza, una por una, y lo más raro es que no era como el olvido normal, tipo olvidar un detalle, una fecha, un nombre. Era como si la historia entera hubiera sido borrada, y él ni siquiera reconocía la forma general de aquello cuando tratábamos de recordársela, viéndonos con cara de quien la escucha por primera vez. El segundo detalle, que su esposa, doña Marlene, me comentó en secreto, fue sobre los espejos. Según ella, desde que volvió del hospital, Isaías simplemente dejó de usar el espejo del baño para rasurarse, cosa que hacía todos los santos días de toda su vida. Empezó a rasurarse sin mirarse, casi con los ojos cerrados, guiándose solo por el tacto, y cuando ella le preguntó el motivo, tratando de entender por qué había cambiado ese hábito de décadas, él evadió el tema, dijo que ya no le gustaba quedarse viéndose mucho tiempo, sin dar más explicación que esa. Ella contó que una vez, sin querer, entró al baño mientras él estaba ahí adentro, y lo vio parado, de espaldas al espejo, quedándose en esa posición extraña, evitando visiblemente su propio reflejo, y que cuando él se dio cuenta de que ella había entrado, se puso visiblemente incómodo, pidiéndole que saliera, cosa que nunca había pasado entre ellos en décadas de matrimonio, ya que siempre tuvieron una intimidad tranquila, sin ese tipo de incomodidad repentina. El tercer detalle, el que más me afectó cuando doña Marlene finalmente me lo contó, una tarde en que vino hasta mi casa llorando, incapaz de seguir aguantando eso ella sola, fue sobre los sueños. Según ella, Isaías siempre fue hombre de soñar bastante. Le contaba con frecuencia, en las mañanas, los sueños que había tenido durante la noche, a veces riéndose de algún sueño chistoso, a veces preocupado por alguna pesadilla, un hábito antiguo del matrimonio, ese intercambio matutino sobre los sueños de cada quien. Desde que volvió del hospital, dijo ella, él nunca más mencionó haber soñado absolutamente nada. Al principio le pareció normal, pensando que tal vez estuviera durmiendo demasiado pesado por la recuperación, por el cansancio físico todavía grande después de tanto tiempo internado. Pero los meses fueron pasando, y ella se dio cuenta de que él dormía normal, horas regulares, sin parecer tener sueño agitado ni nada que sugiriera algún trastorno de sueño, sino simplemente, según las propias palabras de él cuando ella finalmente le preguntó directamente, «Ya no sueño, Marlene». No sé explicarlo, pero parece que esa parte de mí que soñaba se quedó atrás, allá en el hospital. Ella me contó esto con la voz quebrada, diciendo que tenía miedo de decir eso en voz alta frente a cualquier otra persona, con temor de parecer una loca, de que la gente pensara que estaba inventando algo o exagerando algún trauma normal de recuperación. Pero insistió en que sentía, en el fondo, que el hombre que había vuelto del hospital no era exactamente el mismo hombre que había salido de casa aquel día para ir al mercado, aunque tuviera la misma cara, la misma voz, los mismos gestos la mayor parte del tiempo. Empecé, después de esa conversación con doña Marlene,
a observar a Isaías con mucha más atención en nuestros encuentros, tratando de identificar, con un cuidado casi científico, cualquier otro detalle que confirmara o desmintiera esa sensación que también se estaba instalando en mí. Noté que había desarrollado una forma extraña de mirar ciertas cosas, sobre todo fotografías antiguas, retratos familiares colgados en su casa que siempre habían estado ahí, pero que ahora parecía evitar mirar directamente, desviando la mirada de una forma casi imperceptible, pero que, una vez que empecé a notarlo, se volvió imposible dejar de percibir cada vez que pasaba. Noté también que había dejado por completo de ir a la iglesia, algo que era prácticamente sagrado para él antes del accidente. Era de los que nunca faltaban a la misa del domingo, siempre en la primera fila, cantando los himnos de memoria. Después de que volvió, siempre inventaba alguna excusa para no ir, diciendo que todavía se sentía débil, que prefería descansar en casa, aunque ya se había recuperado físicamente lo suficiente como para hacer otras actividades cotidianas sin ningún problema aparente. Un día, ya casi un año después del accidente, decidí confrontarlo directamente, aprovechando un momento en que estábamos solos, tomando café en su porche, un ambiente tranquilo que siempre favoreció las pláticas más francas entre nosotros dos a lo largo de tantos años de amistad. Le pregunté, con todo el cuidado que logré reunir, si había notado algún cambio en él mismo después del accidente, algo que sintiera diferente por dentro, aunque fuera difícil de explicar bien con palabras. Se quedó callado un buen rato, mirando el café en la taza, y después, con una voz baja, casi confesando un secreto pesado que había cargado solo durante meses, dijo que sí sentía una diferencia, pero que no sabía cómo explicar aquello de una manera que tuviera sentido ni para él mismo. Dijo que a veces sentía como si una parte de él se hubiera quedado allá, en aquel momento en que el corazón se le detuvo durante la cirugía, y que lo que volvió a casa fue solo una parte, funcionando casi normal en la mayoría de las cosas, pero le faltaba algo esencial que no lograba nombrar bien, solo sentir la falta. Le pregunté si le tenía miedo a eso, y él asintió despacio, admitiendo que sí, que a veces, sobre todo cuando se queda solo, siente un vacío muy grande, una sensación de que no está completamente presente en su propia vida, como si viera todo de una forma medio distante, aunque esté ahí, funcionando, platicando, viviendo el día a día normal. No supe qué responderle en ese momento, más allá de apretarle el hombro, tratando de ofrecerle algún consuelo físico, ya que las palabras me faltaban por completo. Nos quedamos ahí en silencio un buen rato, cada quien con sus propios pensamientos pesados, sin ninguna explicación satisfactoria que ofrecernos el uno al otro. Hasta hoy, más de un año y medio después del accidente, Isaías sigue viviendo, trabajando, conviviendo normal con su familia y con la comunidad, aparentando llevar una vida común. Pero quien lo conoce desde hace mucho, quien convive de cerca lo suficiente como para notar esos detalles pequeños, sabe que hay algo distinto en él, algo que ni médico ni psicólogo de la ciudad grande logró explicar del todo, a pesar de que la familia lo llevó a consulta varias veces, buscando entender ese cambio de comportamiento. Doña Marlene, hasta hoy, evita comentar esto con cualquier otra persona además de mí, con miedo al juicio de los demás, con miedo también, confesó una vez, de escuchar a alguien confirmar en voz alta lo que ella misma ya sospecha en el fondo de su corazón. Que el hombre al que ayuda a cuidar todos los santos días, que comparte la cama, que comparte la vida, tal vez no haya vuelto completo de ese hospital, y que una parte de él, la parte que soñaba, que se reconocía en el espejo, que guardaba las historias antiguas de la familia con tanto cariño, se haya quedado atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte, en aquellos minutos en que su corazón dejó de latir y nadie sabe con certeza a dónde se fue.